Continuamos en de qué se trata en este primer programa, en el cual estamos desarrollando la Carta Orgánica de la Ciudad de Marcos Juárez. Estamos conociendo de a poco y nos vamos a ir metiendo también en la historia de cómo se creó esta Carta Magna que tiene Marcos Juárez. Lo decíamos en el comienzo del programa, la primera que tuvo la provincia de Córdoba. Para ello tenemos dos invitados especiales a este primer programa, dos de los convencionales constituyentes de la creación de la Carta Orgánica. El doctor César Musetta y el doctor Benito Monti están con nosotros. ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, muchísimas gracias a los dos por estar aquí con nosotros en este primer programa que vamos a estar contándole a la gente de qué se trata la Carta Orgánica. Es nuestra intención tocar diferentes temas y de esa manera explicarle a los marcosjuarenses y también a los vecinos de nuestra región de qué se tratan las diferentes cuestiones. Y en este caso nos parecía importante comenzar con la Carta Orgánica de Marcos Juárez, que como lo decíamos en el comienzo del programa, fue la primera de la provincia de Córdoba. ¿Qué fue lo que dictaminó que Marcos Juárez sea la primera Carta Orgánica de la provincia de Córdoba? Bueno, el gobierno municipal en esa oportunidad tuvo la intención de que Marcos Juárez dicte la Carta Orgánica en el marco de las atribuciones de la Constitución de la provincia de Córdoba. Bueno, entonces se gestó todo un movimiento con la intención de llevar a cabo esta convención constituyente, que como vos bien dijiste fue la primera en la provincia de Córdoba. Entonces hicimos experiencia en cuanto a la elaboración de la misma, tanto desde el gobierno como de los demás partidos políticos. Fue en realidad una tarea ardua en el sentido de poder captar de alguna manera a la ciudadanía y para que entienda los conceptos básicos de una carta orgánica, que son conceptos fundamentalmente jurídicos, medio áridos. César, esta experiencia al ser inédita en la provincia de Córdoba, había que salir a buscar material en otros lugares. ¿Cómo se asesoraron los diferentes partidos que estuvieron allí representados? Bueno, cada uno utilizó metodologías distintas, pero nosotros fundamentalmente recabamos cartas orgánicas existentes en otras provincias que tenían en algunas ciudades ya autonomía de este tipo plenas en existente, caso de Salta, caso de Neuquén, donde Cipolletti, la ciudad de Cipolletti, Bariloche, me recuerdo en este momento y no sé qué otras, ¿no? La cuestión es que en base a las disposiciones de la Constitución provincial, la legislación comparada de estas cartas orgánicas y bibliografía de derecho constitucional fundamentalmente que podíamos conseguir, intercambio de opiniones, fuimos elaborando nuestras cartas orgánicas y teniendo en cuenta una ley provincial que garantizaba ya desde anteriormente las autonomías provinciales, que era la Ley Orgánica Provincial de Municipios, y bueno, que tenía los lineamientos básicos, que también nos sirvió a todos. Creo que todos los partidos tomamos básicamente de ahí, después desarrollamos distintas alternativas en función de los momentos en que vivía y los criterios políticos de cada uno, ¿no es cierto? ¿Cómo se le explicaba a la ciudadanía de Marcos Juárez en ese momento qué era una carta orgánica? ¿De qué se trataba? ¿Por qué se reunían? ¿Por qué se elegían convencionales? Bueno, como dice César, cada partido organizó, digamos, su campaña, pero es importante primero determinar que en la elección que se convocó para la elección de convencionales para la Carta Orgánica se hizo por el sistema proporcional. Es decir, que cada partido, por el número de votos, tuvo sus representantes en forma directa por el sistema proporcional DON, que se llama. Entonces, eso nos permitió que todas las agrupaciones políticas estuvieran muy interesadas en participar, y eso generó distintos proyectos de los partidos políticos, a tal punto que en mi archivo personal tengo los anteproyectos de cada partido, es decir, que los partidos que se presentaron, tanto la Unión Vecinal como la Unidad Socialista, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, elaboraron sus proyectos. Bueno, y eso nos dio lugar a que se explicaran los proyectos a la ciudadanía, algunos con instituciones, otros con reuniones barriales,
en medios de comunicación, por supuesto, radios, etcétera, y bueno, se trató de crear una participación de la ciudadanía. Era difícil captar esto, César, de que la ciudadanía participe y se vuelque también a esto, que no era una elección normal como la que se venían sosteniendo. Era difícil, fue difícil lograr la participación para el trabajo previo de elaboración de la Carta Orgánica, y fundamentalmente porque para esto a veces hay aspectos demasiado técnicos que no es cierto tener algún conocimiento, y además todos sabemos que a veces es difícil lograr la participación de la gente en estos medios. Pero creo que en la elección en sí la gente participó, y no recuerdo el porcentaje de votantes que hubo, pero creo que fue muy elevada. Y bueno, y se logró una buena representación, una buena distribución, tan así que de 14 convencionales, 6 fueron para la Unión Vecinal, 4 fueron para el justicialismo, 2 el radicalismo y 2 la Unidad Socialista, por lo cual hubo una pluralidad de opiniones bastante interesante, claro, y que permitió la discusión y la búsqueda de consenso dentro de la convención, porque ninguno de los partidos, ni aún la Unión Vecinal, que fue la primera minoría, tenía la mayoría absoluta. Esa gracias al sistema proporcional DOM que se aplicó. Entonces se veía toda la necesidad de buscar consensos, cada uno ponía su criterio y buscar algunas coincidencias y ceder en algunas cosas si se quería lograr. En muchos aspectos lo logramos, en otros cada uno mantuvo su posición, y bueno, hubo dictámenes por minoría y dictámenes por mayoría, después se votó en el recinto, ¿no es cierto? Benito, ¿había puntos que desataban el debate con mayor intensidad que otros? Sí. ¿Y se pueden recordar cuáles? Sí, hubo puntos, digamos, más discutidos, pero lo importante, ya vamos a eso, lo importante fue que la expresión plural reunió la opinión de por lo menos la mayor parte de la ciudadanía. Claro. Puntos específicos fueron, por ejemplo, en el tema de los plazos de los mandatos para los gobiernos, la reelección del intendente, la posibilidad de un periodo de transición, porque dentro de lo que fue el análisis se determinó que el primer periodo de la Carta Orgánica durara 3 años, ¿cierto? Justamente para lograr esa transición y que no coincidieran con las elecciones provinciales. Exactamente, y evitar la superposición con las elecciones nacionales o provinciales. Claro. Porque esa era una de las intenciones nuestras, y creo que también compartida acá unánime, de no pegar a la elección nacional. Claro. Es decir, reafirmando nuestra autonomía. Y eso va un poco a cuento de lo que vos me preguntabas antes. El caballito de batalla fue eso, para que la ciudadanía se interesara, que Marcos Juárez tuviera su autonomía, que dictara su carta orgánica, que fuera independiente de la provincia, que ejerciera su autoridad.